Bien, tal como comenté, estamos obviamente está todo el mundo en campaña, está Emilio Monzó aquí en el estudio, vamos a compartir unos minutos con él. ¿Cómo se ven en este contexto en donde, si por lo menos mirás el contexto general de la opinión publicada en los medios de Capital Federal, con su capacidad de dominancia sobre el discurso general de la Argentina, todo se va concentrando en la disputa entre el peronismo representado en Fuerza Patria y el mileísmo en el formato que cada uno lo quiera, quiera llamar? Sí, lo veo tal cual lo describís. Es muy difícil, justamente por ese motivo, por la concentración y por el esquema de comunicación centralizado en la ciudad de Buenos Aires. La campaña se convierte en una polarización muy, pero muy fuerte, donde hay más que partidos, son tribus con trincheras y que el insulto y la agresión de un lado hacia el otro es lo que genera la atención de la sociedad. Y romper ese esquema desde el punto de vista emocional es muy complicado. La gente es casi como una adicción, porque vos preguntás a la sociedad qué tipo de políticas y políticos necesita y te habla del diálogo, del consenso, de gente moderada, prudente, pero a la hora de la atención y la observación, lo que te entretiene, la política se ha convertido en un espectáculo casi circense, lo que entretiene justamente es lo contrario. Entonces es muy contradictorio, es muy difícil de penetrar a los que transitan el centro, a los que transitan el diálogo, generar una atención por parte de la ciudadanía. Entonces hoy tenés todos los medios de comunicación, porque en el interior ya es distinto, en el interior ya existe la pausa, existe la reflexión, existe producto de esta circunstancia el escuchar al otro, el respetar principalmente Ujú. al otro. Ahora, en los medios nacionales, el rating está dado justamente por lo contrario. Eso hace mucho daño al país también, porque es una polarización improductiva, no llegamos a nada. Hoy la gente observo que vota sin motivación con respecto a su espacio, sino que la motivación la tiene para que no gane el otro. Ujú. Es decir, ya es un extremo. Hay un filósofo español, Inenariti, que dice que deselegimos, pone una palabra un poco compleja, porque no sé si existe en el lenguaje español, pero sí quiere explicar esto, que estamos votando no por una motivación o porque nos seducen propuestas o programas, sino que estamos votando en contra del otro. Y acá tenemos, creo que hoy la libertad avanza y en esta segunda etapa mucho más, está casi ausente en la campaña. Y lo que se usa en la campaña es vuelven los cucas. Y del otro lado dicen hay que ponerle un límite a mi ley, pero ninguno hace de Ujú. su lado genera algo seductor, sino lo que hace es justamente que vos, con una campaña negativa, no votes al otro. Así que nos cuesta mucho ingresar ahí y romper este esquema electoral. Bien. Ahora, de la elección de la provincia de Buenos Aires, que la perdió el gobierno nacional, no la ganó Kicillof. Fue un ejemplo de mala praxis política de la A a la Z, donde anduvieron, digamos, yo hago un juego, la gente se divierte, digo, yo creo que iba Sebastián Pareja por los pueblos y decía, el tonto del pueblo no, dice, se falleció con la pandemia, ¿no? Y si el carterista no, ese que está ahí, tráemelo. Una cosa espantosa lo que hicieron. Y Eh, además se equivocaron, es decir, era la primera oportunidad de discutir los problemas de la provincia de Buenos Aires en nuestra historia y quedó todo encerrado en dos eslogans. ¿No? Increíble. ¿Y dónde no hubo mala praxis? Pusieron un candidato ahora en la nacional, a José Luis Esper, que tiene una denuncia de haber sido sponsoreados por los narcos, pero no es una denuncia actual. Esto ahora, justamente porque el humor social cambió y observa más este tipo de cosas, pero la Libertad Avanza sabía que estaban poniendo un candidato a diputado nacional bancado por los narcos. Y pasó exactamente lo mismo en Río Negro. En este momento Sí. están discutiendo con la candidata. Ahora, pareciera que no le importara, ni pareciera que no le importara en la provincia de Buenos Aires ubicar esos, en los distritos ese
dirigente, entre comillas, que eso convirtieron en candidato. Y no solo eso, que la elección era municipal y ellos se metieron a hacerla nacional y los intendentes municipales lo arrasaron en toda la provincia de Buenos Aires. Y no paro de sorprenderme que todavía tengan un aval, porque no es solo eso, en lo económico han fracasado rotundamente. Ir al Fondo Monetario Internacional no se va a buscar, a mostrar un éxito o a celebrar el milagro económico como lo vimos en un recital. El recital del otro día, hay más desubicación en este momento en Argentina que estar haciendo un recital para escucharte a vos mismo, para que la gente te aplauda a vos, porque no tiene otro sentido que la megalomanía o el narcisismo del propio presidente de la nación. Entonces fracasó el plan económico, fracasó la política. Me parece que es un momento de a la sociedad de observar, de calmarse y entender que está pasando esto, no pasa otra cosa. Es este Milei, el que acabamos de ver en la semana pasada con los periodistas, totalmente irreverente y intolerante con la repregunta. Ya no aceptan ningún tipo de repregunta. Entonces, yo esto te lo voy a decir desde este lugar. Yo lo saqué del aire en 2018 a Milei porque me empezó a gritar. En 2018. Pero acá hay un problema. El otro día en un grupo de amigos, después que fue el show, qué sé yo, una integrante del grupo subió un tema y dijo, qué fabuloso el show de Milei, bancamos todo, el resto hicimos todo silencio, ¿no? Nadie se quiere pelear, somos todos amigos. Pero hay un corte mileísta en la sociedad. Yo tuve discusiones con tipos en 2023 que me decían, no, pero hay que dolarizar. Yo le decía, el Tesoro de Estados Unidos no quiere. Hay informes, vos lo tenés que... No entiendo. O sea, que hay 3 o 4 cosas que pasan alrededor de Milei que son incomprensibles. Si uno quiere racionalizar, se pierde. No, se pierde. Es decir, la elección hoy la tenés que tomar netamente emocional. Si le pones un poquito de raciocinio, es una elección complicada. Pero porque vamos a la génesis. Milei es en un momento de la Argentina con fundamentos, con razones, con una digestión muy pesada desde lo político y lo económico, coincide su expresión emocional más bien alterada con una motosierra donde decía que le iban a cortar la cabeza a los políticos, a los artistas, a los periodistas y a los economistas, en ese estado psicosocial justo coincide la figura de Milei como atractiva para romper absolutamente todo, entendible por la situación en que vivía la Argentina. Y apela a Javier Milei como esa figura que representaba más una reacción que una revolución. Era una reacción al momento. La figura esta termina siendo presidente de la nación. Por supuesto que es un instante y el producto de ese instante es una persona con desconocimiento absoluto del manejo del Estado. Ingresa al Estado, la incertidumbre que le causa justamente esa situación hace que ponga a su hermana, porque es una cuestión emocional que su hermana esté al lado, ponga a su hermana para contenerlo emocionalmente. Hasta ahí vamos. Pero no solo eso, sino que le delega a la hermana la jefatura del poder en Argentina, sin haber tenido ningún tipo de experiencia y sin conocer a todos los actores políticos. ¿Qué pasó? Esa hermana fue rodeada por todo lo marginal de la casta, lo que había expulsado la casta. La frase emblemática que abraza esto es la de Scioli, que a los 2 meses dijo que había que entregarle el premio Nobel de Economía al presidente. ¿Qué estaba haciendo Scioli cuando dijo esa barbaridad? Anclando su propio cargo. Y todo, lo digo Scioli, porque todo el resto lo que hizo es mediante la adulación a 2 personas con total incertidumbre para manejar el poder y desconocimiento, lo rodearon en la Casa Rosada. Ahí toda esta mala praxis que vos describiste al comienzo, porque es esos personajes marginales lo que rodean hoy al gobierno del presidente de la nación. Y por el otro lado, un equipo económico que es profesional, que conoce, pero que juega las finanzas. No le importa la parte productiva, no le importa las pymes, no tiene sentimiento con respecto a los jubilados, no tiene sentimiento
con respecto a los discapacitados, no tiene ningún tipo de, no tiene noción lo que significa para una persona que no tiene recursos estudiar en la universidad, que esa universidad sea gratuita y pueda recibirse, lo que significa en el ascensor social, porque nunca lo necesitaron. Ese es el gobierno que tenemos hoy. ¿Y qué pasó? La sociedad comenzó a cambiar de frecuencia, porque el tipo con la motosierra, todo espectacular, hasta cierto momento. Hace varios meses que la sociedad empieza a decir, a mí no me alcanza, no quiero más insultos, no quiero más agresión, no quiero más motosierra. Ahora quiero construcción, quiero diálogo, quiero seguridad, previsibilidad, credibilidad e inversión. Ahora, ¿puede cambiar ese personaje que votamos para presidente de la nación a la nueva frecuencia de la sociedad? Ahí es donde están todas mis dudas y casi te diría una afirmación que va, porque el recital de hace 10 días te está indicando que no va a poder cambiar, que tenemos 2 años más con un presidente con una personalidad muy disociada con lo que está pasando en la realidad. Y esto no es un cambio, porque cuando tenés otro tipo de figura política, vos decís, bueno, se va a dar cuenta, va a apelar al raciocinio y va a cambiar porque la sociedad está demandando otra. Él no puede. ¿Por qué genuinamente esto? Vamos a tener un presidente, y es que ese es el problema. ¿Cómo cambiamos la frecuencia del presidente si no tiene otra? Entonces hoy viene Estados Unidos, que obviamente que es un presidente débil y frívolo. ¿Dónde está su frivolidad? Su frivolidad, él cree que acá es, por supuesto, la persona que tiene un rango superior, pero él se cree con una superioridad moral, salvo para los americanos, que ahí acepta él un lineamiento político. Y los americanos, por eso digo los frívolos, tuvieron que bajar línea y decirle al presidente de la Argentina, presidente, no va más esta pelea con sus amigos, con sus socios, con sus aliados, no dejó nadie, se pelea hasta a cada vez que habla el recinto, se pelea con un diputado de su propio bloque, pero eso es por su personalidad. Ahora tuvo que venir a Estados Unidos y decirle, muchacho, no va más. Y empezaron hace 15, 20 días a tratar de conversar con alguna oposición. Ahora tiene que venir a Estados Unidos a decirle a Milei qué es lo que tiene que hacer. ¿Ustedes conversaron con este señor Bennett? No. ¿No? Yo los últimos 15, 20 días sí llamaron, desde que Estados Unidos pidió que haya conversaciones, han intentado tener conversaciones con los bloques que tienen diálogos generalmente con todo el mundo. Lo han hecho con Miguel Pichetto, con el presidente del bloque nuestro, lo han hecho conmigo personalmente, lo han hecho con Nicolás Massot, preguntando cómo ven la situación. Y por supuesto que le dijimos, lo vemos muy mal. Ahora, fíjate, perdóname, ¿no? Pero es insólito porque cuando mirás los números y mirás los desarrollos, estamos tan cerca de dar la vuelta por la minería, por el petróleo, digo, si el año que viene más o menos los números que se están tirando de gas, petróleo, minería empiezan a resultar, va a ser muy fácil sacar retenciones al agro. Sacar retenciones al agro, cambias toda la dinámica del agro. Sí. Es una locura que estemos en este... Sí. Y lo tienen que cambiar, porque si el ingreso comienza, si se traslada y se transfiere desde la minería, el petróleo, la energía en Argentina, eso tiene que tener como compensación que inmediatamente se bajen las retenciones, porque te queda todo este sector productivo, toda esta zona que necesita esa reactivación del interior productivo nuestro, hoy viene sacrificando sus recursos desde hace 15 años. Me parece que es momento de compensar al productor agropecuario con los nuevos ingresos de energía con el tema de retenciones. Eso tiene que tomarse una decisión de manera inmediata. Te cierro con esto. Vos tenés una enorme experiencia, tu imagen fue muy fuerte aquel día de las 14 toneladas de piedra, fuiste un articulador. Después cuando terminó el gobierno de Macri, yo hablaría ahora de por qué terminó el gobierno de Macri, hubo una fuerte acción política. El primero fue Ernesto Sanz, no me olvido nunca, de decir hay que jubilarlo a Macri. Sin embargo, hoy Macri de vuelta está parado de algún modo en el centro de la escena, aunque no se muestre. ¿Cómo ves eso de acá para adelante? Es un expresidente y esos son muebles en un país muy difícil de ubicar y va a ser siempre así. A mí me hubiera gustado otro tipo de Macri sin perder la identidad
quedándose en el medio, en el centro, acorde a lo que apuntábamos allá por el 2015. Pero bueno, hoy creo que Macri es parte de esta que no vuelvan los otros, ¿no? No es un aporte para mejorar el gobierno, sino es un aporte para que no vengan los otros. Se ha convertido en un gorila más. Y eso no es bueno para un expresidente. Él tendría que estar en un lugar más de centro, más moderado, decir que no a las cosas que hay que decir que no y decir que sí, obviamente, a las cosas que son buenas para la Argentina. Pero me parece que el objetivo que hoy está teniendo Macri es más electoralista que del país. Gracias, Emilio. Gracias a vos. Bueno, seguimos en un instante.